continuación vamos a empezar una serie de ejercicios donde vamos a calcular puros promedios, pero la información viene en tablas como las que ustedes están viendo acá. En este caso nos habla de una tabla que muestra horas semanales que dedican 30 deportistas a realizar sus prácticas. Aquí tenemos, por ejemplo, que de 1 a 5 horas, 5 deportistas. De 5 a 9 horas semanales, 10 deportistas, y así sucesivamente. En total son 30, cantidad que deberían de sumar pues estos tres valores. La pregunta es cuántas horas semanales en promedio aproximadamente dedican al grupo de deportistas. Esto viene así para no hacer una tabla tan amplia. 5 personas respondieron, ya sea 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5. No sabemos cuántos respondieron 1, cuántos respondieron que 2, etc. Pero esto es un rango. Entre 1 y 5, 5 personas. Entre 5 y 9, 10 personas. Pero para sacar el promedio necesitamos sacar algo que se llama marca de clase, que es ese valor intermedio que está en cada intervalo, o sea, entre 1 y 5. ¿Cuál es el valor intermedio? Pues sacarlo no es difícil, hay valores que se facilitan mucho para tener la marca de clase y así poder sacar el promedio. En este caso, el valor que está entre un 1 y un 5, yo creo que claramente vemos que es el 3. Entre un 5 y un 9, ¿cuál es el valor que está en el centro? Creo que todos visualizamos al 7. Pero ¿qué pasa si no sabemos cómo sacar ese valor, si no estamos seguros? Lo que hay que hacer es, por ejemplo, en 9 y 13, sumar 9 más 13 y dividimos por 2. Así se puede sacar cualquiera. Entonces, sería fracción 9 más 13 dividido por 2. Y ahí está el resultado, que es 11. Entonces, eso es lo que tienen que hacer si no están seguros con la marca de clase. Regresamos entonces. Entre 1 y 5 es un 3. Entre 5 y 9 está el 7. Y entre 9 y 13 está el 11. Entonces, de ahora en adelante el ejercicio lo vamos a hacer con esos valores para cada uno de los rangos que hay ahí. Y el procedimiento para poder hacer esto, ahora sí, ¿cómo sacamos el promedio? Vamos a asumir que son 5 personas que dijeron 3 horas, 10 personas que dijeron 7 horas y 15 personas que dijeron 11 para un total de 30. Entonces, el planteo va a ser promedio es igual, y lo hacemos por multiplicación, 3 por 5 más 7 por 10 más 11 por 15, y eso lo vamos a dividir entre 30, por lo que vamos a digitarlo en la calculadora. 3 por 5 más 7 por 10 más 11 por 15 y dividido por 30, y eso va a dar 25 tercios, pero no tenemos una respuesta que diga 25 tercios, lo ocupo en decimal. Para eso presionamos la tecla SD y ahí tenemos que el promedio es aproximadamente 8,33. Entonces el promedio de horas semanales de ese grupo de deportistas es de 8 horas y un poquito, ¿verdad? Por así decirlo, un poco más de 8 horas. Pero lo que nos interesa es confirmar exactamente el dato. Entonces, siempre que vengan promedios con este tipo de tabla, pues tenemos que sacar la marca de clase y luego ya sacar un promedio más tradicional. La siguiente tabla muestra los minutos en los que han participado un grupo de jóvenes en un campeonato de voleibol. Entonces tenemos aquí la tabla, ¿verdad? Que dice los minutos, el rango de los minutos y la cantidad de jóvenes. Ojo que no nos dice el total, nosotros tenemos que sacar el total.
Porque la pregunta final es, ¿cuántos minutos en promedio participa cada joven? Entonces hay que sacar el promedio de la información que está acá. Aquí tenemos que de 15 a menos de 20 minutos son 6 jóvenes, pero no tenemos el detalle de cada uno. Necesitamos la marca de clase, ese valor central. Lo mismo de 20 a 25, que también son 6. Y por último de 25 a 30. Para eso necesitamos, si no lo captamos visto así como a mente, ¿cuál es el valor que está entre 15 y 20? Ojalá que ustedes hayan pensado en el 17,5. ¿Qué valor está entre 20 y 25? 22,5. Y entre 25 y 30, 27,5. Pero si no son capaces de detectarlo, ok, lo voy a hacer con el último, de 25 a 30. Lo que tienen que hacer es fracción, es sacar un promedio entre ellos dos. 25 más 30 lo dividen por 2 y si sale así les da SD y ahí está la marca de clase. Esto es lo que había que hacer con 15 y 20 y luego con 20 y 25. Entonces hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el total? 6 y 6 son 12 y 8 son 20. Tenemos un total de 20 jóvenes. Entonces ya con esta información podemos sacar el promedio. Recuerden que ya a partir de este momento es ir multiplicando. Vamos a plantearlo directamente en la calculadora y ustedes tomen nota. Abrimos fracción, entonces el 17,5 se multiplica por 6 más 22,5 se multiplica por 6, que es la segunda fila, más 27,5 se multiplica por 8. Y todo eso se va a dividir entre el total, que es 20. Le damos igual y ya tenemos nuestro promedio, que el promedio de minutos que participa cada joven en el campeonato es de 23 minutos. Algunos participaron de 15 a 20, otros de 20 a 25, otros de 25 a 30, pero en promedio, el promedio fue de 23 minutos. Considere la siguiente información: horas dedicadas a estudiar inglés a la semana por un grupo de amigos. La información la tenemos ahí resumida en una tabla que dice horas a la semana. De 1 a menos de 3 horas contestaron 5 personas, pero yo no sé cuánto exactamente dijo cada uno de los 5, sino que me están dando un rango. De 3 a menos de 5 horas, 4 personas. Y de 5 a 7 horas solamente una persona. Entonces, lo que tenemos que hacer para sacar el promedio es, primero, tener un único valor para cada rango, el valor central, y estos son muy fáciles. ¿Cuál es el valor que está entre 1 y 3? Es un 2. Entre 3 y 5 es un 4. Entre 5 y 7 es un 6. ¿Ven qué fácil? A veces sí, yo sé que a veces hay valores más distantes y que tenemos que hacer sumar, por ejemplo, 1 más 3 me da 4. Dividido entre 2 es 2. Hay que hacer ese procedimiento, que en otros ejercicios que sí lo ameritan, pues sí lo detallamos, ¿verdad? Y además de eso, necesitamos saber el total. Hay que sumar 5 más 4 más 1, total de 10. Porque para el promedio ocupamos dividir entre el total. Entonces, de ahora en adelante hay que asumir que tengo 5 amigos, 2 horas, 4 amigos de 4 horas y uno que dijo 6 horas. ¿Cómo se digita esto? Muy fácil. Venimos por acá, abrimos fracción y multiplicamos 2 por 5 más 4 por 4 más 6 por 1. Y todo eso se va a dividir entre el total, que es 10. Y eso nos va a dar un promedio de 16 quintos. El promedio
es de 16 quintos, pero yo no tengo la respuesta así, yo tengo la respuesta en decimal. Para sacar el decimal dividimos 16 entre 5 y le damos la tecla SD, y eso va a dar exactamente 3 horas, 2, o sea, 3 horas y un poquito, pero ese poquito es exactamente 2 o punto 2. Por lo tanto, opción B. Tenemos un ejercicio un poco similar al anterior. Si vienen en secuencia, ahí se dan cuenta por qué. La siguiente tabla muestra la cantidad de días que dedica un grupo de atletas a un entrenamiento intenso antes de una competencia. Entonces, dice que hay 4 atletas que dedican entre 1 y menos de 3 días a entrenar. 7 atletas entre 3 a menos de 5 días y 9 atletas de 5 a 7. Pero yo no puedo sacar un promedio porque eso es lo que nos están pidiendo. Un promedio de cuánto dedican los atletas al entrenamiento. Porque yo no tengo la certeza de estos 4 atletas la cantidad de días de cada uno. Nos dan un rango y yo tengo que sacar lo que llamamos marca de clase. La marca de clase es el valor central entre los extremos. De 1 a 3, pues el valor que está en el centro es un 2. De 3 a 5, el que está en el centro es el 4. Y de 5 a 7, el que está en el centro es el 6. Entonces, de ahora en adelante hay que asumir que 4 atletas, 2 días. 7 atletas, 4 días. Y 9 atletas, 6 días a la semana. Y para eso también, para el promedio, necesitamos el total. Hay que sumar 4 más 7 más 9, que eso nos va a dar un total de 20. Entonces, para el promedio, no vamos a sumar 20 valores, sino que vamos a multiplicar 2 por 4, más 4 por 7, más 6 por 9. Y eso es lo que la calculadora nos va a ayudar. Abrimos fracción, 2 por 4 más 4 por 7 más 6 por 9 y todo eso dividido por 20. Resultado, promedio. El promedio que nos dio el procedimiento es 9 medios, pero yo lo ocupo en decimal, así están las opciones. Y eso es un equivalente, aquí con la tecla SD, a 4,5, o sea, 4 días y medio, por así decirlo, o entre 4 y 5 días. Pero lo importante es encontrar la opción B. La siguiente tabla muestra el ingreso mensual en dólares de los ejecutivos de una empresa. Aquí tenemos el resumen. No dice cuántos ejecutivos son, pero en la tabla lo podemos sacar. Dice que entre 5,000, de 5,000 a menos de 6,000 dólares, ese es lo que gana el ingreso de 5 de los ejecutivos. De 6,000 a menos de 7,000 son solo 3. Y de 7,000 a 8,000 solamente 2. Pero yo no tengo certeza. Necesito un valor que me represente cada uno de los rangos. ¿Para qué? Para luego sacar el ingreso mensual promedio. Aquí estamos trabajando promedios. Siempre que venga este tipo de tabla, nos van a pedir promedio. Entonces, como yo tengo rangos, necesito sacar la marca de clase. O sea, el valor central entre los dos números que ustedes ven aquí. Y yo siento que estos valores son fáciles de deducir. ¿Qué valor está entre 5,000 y 6,000? Espero que no sea complicado para ustedes deducir que es 5,500. Pero si tienen duda, voy a hacer el que sigue. Entre 6,000 y 7,000. Ustedes lo que tienen que hacer es sumar, abren fracción, 6,000 más 7,000 y lo dividen por 2. Pues el valor que está en el centro entre 6,000 y 7,000 es 6,500. Y así es como se saca cada uno en caso de que necesiten hacerlo así. Pero insisto, la mayoría son valores fáciles de deducir. Y además necesitamos un total.
¿Cuántos ejecutivos son? 10 ejecutivos. Entonces, para sacar el promedio, tenemos que multiplicar 5 ejecutivos a 5.500, porque ese es el dato que va a representar 3 ejecutivos de 6.500 y 2 ejecutivos de 7.500. Lo sacamos por multiplicación. Abrimos fracción y hacemos 5.500 por 5 ejecutivos, más 6.500 por 3 ejecutivos, más 7.500 por 2 ejecutivos. ¿Cuántos ejecutivos en total? Lo dividimos entre 10. Resultado, un promedio de ingresos de $6.200. Por lo tanto, opción B. La siguiente tabla muestra el ingreso mensual en miles de colones de los trabajadores de una empresa. ¿Qué tenemos que interpretar? Que tenemos 54 trabajadores que ganan de 400.000 a menos de 600.000. 36 trabajadores que ganan de 600.000 a menos de 800.000 y así con los últimos 10. Ojo que aquí lo ponen, ¿verdad?, en valor simple y así lo vamos a trabajar. Al final hacemos la interpretación. ¿Por qué? Porque dice que basándonos en esa información se concluye que el ingreso mensual promedio corresponde a, y vea que la respuesta viene en miles de colones. O sea que nosotros con estos numeritos así de pequeños vamos a captar este número y luego le agregamos los ceros de los miles, ¿verdad? Pero como tenemos rango, son 54 trabajadores que tienen salarios muy variados, entre 400.000 a menos de 600.000. Ocupamos un valor que me represente ese rango y para eso la marca de clase. Y esta yo siento que es muy sencilla. ¿Cuál es el número que está entre 400 y 600? Pues es un 500. Entre 600 y 800, 700. Y entre 800 y 1000 está el 900. Y si tienen duda, pues sumen esto más esto y lo dividen entre 2 para que vea que llegan a los resultados. Pero para un promedio ocupamos el total. Y hay que sumar 54 más 36 más 10 y eso nos va a dar 100. Entonces ya tenemos todo. De ahora en adelante yo tengo que asumir para efectos del procedimiento que los 54 trabajadores ganan 500.000. Que estos 36 ganan 700.000 y así sucesivamente. Entonces es por multiplicación. Hay que multiplicar todo esto, hay que sumarlo y dividirlo por 100, por el total. Y eso lo digitamos muy fácil por acá. 500 por 54 más 700 por 36 más 900 por 10. Y todo eso se va a dividir por 100. ¿Cuánto nos dio? 612. Pero 612, no simplemente 612. Esto está en miles de colones. Entonces 612.000, que sería la opción C. Ahora tenemos una situación muy similar al ejercicio anterior, para que ustedes vean que entre exámenes salen cosas muy parecidas, por eso es importante estudiar y ver la variedad que se les ofrece, porque puede salir algo muy similar. Otra vez ingreso mensual de trabajadores de una empresa, ingreso en colones, pero en miles de colones. Entonces volvemos a tener los mismos rangos de hace un rato, de 400.000 a menos de 600.000, esta cantidad de trabajadores. Lo mismo de 600 a 800 y de 800 a 1000. Necesitamos calcular el ingreso mensual promedio. Y para eso necesitamos tener las marcas de clase y el total. De 400 a 600, el valor central 500. De 600 a 800 es 700. Y de 800 a 1000 sería 900. Para un total de trabajadores que también la suma nos dio 100. Entonces, de ahora en adelante se asume que los 46 trabajadores ganan 500.000, que 44 ganan 700.000 y que 10 ganan 900.000.
Para yo tener la suma de todos estos salarios, pues lo hacemos por multiplicación. Abrimos fracción, entonces 500 por 46 más 700 por 44 más 900 por 10. Y todo eso entre el total, que casualmente fue 100. Y eso nos dio un promedio de 628, pero el ejercicio decía en miles de colones. 628.000. Opción B. Así que repasar los ejercicios de este tipo de promedio, porque ya se dieron cuenta ustedes que las situaciones son muy parecidas, y entre más ejercicios practiquen, mejor será en el momento del examen, cuando se encuentren algo muy parecido a lo que ya estuvieron estudiando.